Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico. Este es nuestro último programa del año. Nos despedimos, pero volvemos en enero, por supuesto. Esta noche no está con nosotros nuestro compañero de set, Víctor Julio Díaz Daza, está fuera de la ciudad, pero está muy atento, por supuesto, a Consultorio Jurídico. Hoy tendremos dos invitados de esta noche. El presidente de la Sociedad de Ingenieros Químicos del Atlántico, Osvaldo del Castillo, y el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, capitán Jaime Pérez, quienes nos darán sus puntos de vista sobre el reciente incendio en una empresa de la Vía 40 en la capital del Atlántico. Muy buenas noches. Le preguntamos al presidente de la Sociedad de Ingenieros Químicos del Atlántico qué pudo haber ocasionado el incendio. Esa planta estaba necesitando desde antes de la pandemia que le hicieran mantenimiento de tubería, accesorios, las válvulas de alivio, que son importantes en esos tanques. ¿Qué son las válvulas de alivio? Que resulta que cuando ellas contienen cierto volumen de cualquier líquido, en este caso de un combustible, parte de ese combustible pasa de líquido a vapor y la parte que está vacía se llena de vapor, incrementa la presión en ese punto, en ese lugar, incrementa la temperatura y puede suceder lo que sucedió el caso de la terminal hace unos años, que voló la tapa del tanque cierta distancia. Pero acá, además de producirse un deterioro en la tubería, pues indudablemente hubo derrame. Y tú sabes que el combustible, cuando estás llenando el carro de combustible, los vapores de la gasolina se dispersan en todo el ambiente. Y alguien que prenda un fósforo o que haya una chispa, inmediatamente se produce el incendio. Puede ser incluso una carga electrostática que puede generar ese incendio. Como se sabe, en este suceso perdió la vida un bombero, el sargento Javier Solano. Capitán Jaime Pérez, ¿cómo ha impactado entre su grupo la pérdida de uno de sus hombres? Bueno, eso a nosotros nos afecta. Esto es una familia muy unida. Los bomberos a nivel universal somos unidos y somos como hermanos. A mí particularmente me ha dado bastante duro porque yo a ese señor lo recibí hace 26 años aquí. Tuve la oportunidad cuando él ingresó a los bomberos y sé de la calidad de persona que era. Y bueno, el dolor que siente un hermano por la muerte de otro, lo sentimos no solamente el comandante, sino toda la familia bomberil. Capitán, ¿por qué se produjo esa pérdida humana, estimando que ustedes son duchos en este tipo de eventos? Bueno, yo creo que él era el oficial que iba al mando de la tripulación. Él llega y creo que tuvo mucha confianza, se excedió en la confianza y entró rápidamente. Al entrar, aparece que había una estructura encima del tanque. No sabemos si presumiblemente estaban haciendo algún tipo de trabajo. Esto colapsó la estructura, cayendo en el rostro de nuestro compañero Javier Solano. Capitán Pérez, tenemos entendido que Javier Solano tiene una hija que es bombera voluntaria en el municipio de Malambo, que se trata de una familia bomberil. Sí, señor, así es. Ya ayer a la secretaria de gobierno propuse, como ella está en un cuerpo de bomberos oficiales, voluntarios, y él me pedía a mí que él quería ver a su hija trabajando en el cuerpo de bomberos oficial de Barranquilla. Obviamente en Barranquilla, por ser oficial, tenemos nuestro sueldo, nuestras prestaciones sociales y es un cuerpo de bomberos estructurado. He propuesto que ese cargo que queda vacante, queda cesante, lo sea reemplazado por la hija para que se cumpla el sueño aún después de muerto
del sargento Solano ver a su hija vinculada al cuerpo de bomberos donde él se venía desempeñando. Capitán Pérez, ¿cómo queda entonces la familia? ¿Cuál es la situación de la familia del sargento Solano? Bueno, precisamente los bomberos acá contamos con una póliza de alto riesgo que cubre, en estos momentos no sé la cantidad que cubre, pero eso la alcaldía nos mantenía al día con el pago. Así es que no va a haber ningún tipo de problema, sobre todo en las condiciones en que falleció el sargento, ya que estaba en su servicio. Llevaba 26 años de servicio. Bueno. Vamos a una pausa comercial, regresamos un instante a Consultorio Jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Y bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Desde el análisis de Osvaldo del Castillo, ¿el incendio de los tanques de combustible pudo originarse por un accidente o un descuido? Los dos factores, a nuestra manera de ver, que fueron la causa, que pudieron ser la causa de que se iniciara esta ignición, pero uno, el problema de mantenimiento, lógicamente, que se generó un derrame y lógicamente los vapores de este combustible con el oxígeno del aire son una mezcla fácilmente detonante. Con cualquier chispa se desarrolla un incendio. Ahí tenemos el triángulo para producir un fuego, que son el combustible, el comburente, que es el oxígeno, y la chispa. O un error humano. Esas son las dos posibilidades. Sí. Entonces se necesita que las plantas tengan su mantenimiento respectivo, que desde hace 2 años eso la estaba pidiendo. Y segundo, que se esté permanentemente capacitando al talento humano, desde el gerente hasta el operario, manteniéndolo al tanto, y que exista el comité. Debe existir un comité de seguridad industrial en toda planta, de seguridad y de salud ocupacional, para cumplir con las normas vigentes a nivel del Ministerio de Salud y a nivel del Ministerio de Medio Ambiente y a nivel del Ministerio de Trabajo. Pero lo que sí es importante es que todas estas plantas deben tener unos depósitos de espumas hidratantes, de espumas refrigerantes, que se puedan disparar incluso con microchip, que cuando el microchip reciba la información que hay alta temperatura a su alrededor, enseguida dispare. O que pueda ser manual, por supuesto, también puede ser manual, que enseguida el chorro de la espuma refrigerante caiga sobre la unidad en donde se desarrolla el incendio, porque desde el comienzo se puede controlar mucho más fácilmente. ¿Y Barranquilla tiene suficiente espuma refrigerante? Fíjate que en Barranquilla no se pudieron recoger sino 25 canecas de 55 galones y se está necesitando 100. Es decir, los bomberos de Barranquilla no tenían espuma hidratante. Ecopetrol, la refinería de Ecopetrol de Cartagena, tiene una unidad
así como la de los bomberos, pero no de agua, sino de espuma hidratante de unos 3.000 galones. Entonces, eso es lo que tiene que tener una empresa, sobre todo las empresas que manejan hidrocarburos. Esas son las empresas que deben tener estas unidades, porque no se puede trabajar en esas condiciones. Y fíjense, en defensa del talento humano, en defensa del patrimonio y de los activos, y lógicamente en defensa del medio ambiente. ¿Quién va a pagar ahora por el bombero? ¿Quién va a pagar por los costos ambientales que se están generando? Humberto. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Sociedad de Ingenieros Químicos para sucesos como este? En primer lugar, aplicar el criterio de la seguridad inherente. Un colega, un ingeniero químico, desarrolló a raíz del desastre de Bhopal, que fue con una planta de isocianato que se dispersó, después que se explotó, generó un problema de epidemia de cáncer. Desarrolló esta teoría de la seguridad inherente, de tal manera de que a las plantas se debe proteger con varias capas, incluso a partir del mismo diseño de la planta, se debe garantizar la seguridad industrial. Los diseños deben ser bien calculados, que incluso con todas esas capas de seguridad, los errores humanos no generen un problema de esta gravedad, que pueda incluso soportar los errores humanos que se puedan presentar. Y lógicamente que el tapaboca, la gafa de seguridad, son cosas secundarias. Lo importante es la infraestructura de la planta. Naturalmente sí, que hay que usar el casco, hay que usar la gafa de seguridad, los tapaoídos, todas esas cosas. Pero lo importante es la infraestructura, la organización, de cómo debe organizarse la planta, cuáles son las vías, de tránsito, en fin, todo debe estar perfectamente calculado. Y además, estos tanques de almacenamiento deben tener unos diques a su alrededor. ¿Para qué? Para que en caso de que haya derrame, se pueda recoger y se pueda controlar en esos diques de protección. ¿Cómo prever, capitán Pérez, este hecho? ¿Hay algunas circunstancias especiales que rodean el incendio? Sí, el incendio se presenta, lo has dicho, en unos tanques donde almacenan 53.000 galones de combustibles, gasolina altamente volátil. Para ello deben cumplir con unas normas específicas en prevención y seguridad mediante un plan de emergencia que debe contemplar la misma empresa. Esto incluye dentro de este plan pues un sistema de red contra incendios donde incluye monitores de espuma y mucha agua, acumulación de agua en un tanque propio específicamente para el sistema de red contra incendios. Vamos a una pausa comercial, regresamos en un instante a Consultorio Jurídico. Muy bien, estamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, capitán Jaime Pérez, y con el presidente de la Sociedad de Ingenieros Químicos del Atlántico, Osvaldo del Castillo. Capitán Pérez, la empresa en donde ocurrió el hecho, ¿tenía un cuerpo de bomberos propio? No, no lo tenía. Y pienso que, y se nota que tenía el sistema. Lo único es que ponemos en duda que el sistema haya funcionado, porque cuando se presenta este tipo de emergencia, el mismo sistema debe estar conectado a un mismo sistema que automáticamente debe funcionar cuando comienza el inicio, porque eso comienza con un conato y debe dispararse y actuar hasta que lleguen los bomberos. Hay que anotar, Humberto, esto es que este tipo de incendios no lo manejamos nosotros. Nosotros manejamos incendios estructurales, viviendas,
bodegas, fábricas, pero ya se nos convierte en un incendio o una emergencia industrial. Por eso nosotros hemos recibido el apoyo de ingenieros de Ecopetrol y algunas personas con bastante conocimiento en el tema. Bueno, y le preguntamos, ¿cómo Barranquilla, una ciudad industrial con diversas empresas, no tiene los elementos necesarios para casos como este? Bueno, ya esas son políticas y las autoridades, porque esto debe tener una auditoría, unos reglamentos, ya inclusive hasta internacionales, bajo normatividad, donde les puedan certificar y autorizar el manejo de este tipo de actividad, como es el almacenamiento de bastante combustible en estos tanques. Y tuvieron que venir equipos técnicos y humanos de Santa Marta y Cartagena para apoyar. Por fortuna, pues estas dos ciudades tienen implementos que lograron ayudar a que se mitigara el fuego en estos tanques. A ver, como la idea es atacarlos con espuma química, nos han apoyado una máquina de la aeronáutica de Santa Marta, una máquina que almacena 400 galones de espuma, ¿no? Las nuestras apenas almacenan 100 galones de espuma química. Ecopetrol Cartagena, una máquina de Ecopetrol Cartagena específicamente de espuma. Capitán Pérez, Barranquilla corrió un grave riesgo en la zona de la vía 40, ¿no? El tanque ya presentó un tipo de fricción, un tipo de deterioro por la fatiga del material. Ajá. Y las personas, los ingenieros, dieron por recomendación que no se atacara porque el efecto del agua, el agua pesa más que el combustible, aumentaría más las llamas, el fuego, y esto podía provocar un desbordamiento del producto incendiado y la tragedia podía ser más grave, Humberto. ¿Cuáles son las deficiencias entonces? ¿Qué dice la Sociedad de Ingenieros Químicos? Nosotros tenemos una industria química muy importante en la ciudad y es lo que nos preocupa, en donde hay, es decir, gente muy capaz, talento humano muy importante que está en peligro, porque es que no solamente que se forme un incendio, sino que haya una fuga de una sustancia supremamente tóxica, cancerígena, que genere problemas. Mira, esta nube que se está formando es una nube que tiene incluso más monóxido de carbono que dióxido de carbono, porque es una combustión, no es una combustión completa. Y entonces ese monóxido de carbono es mucho más tóxico que el dióxido de carbono. Y el material particulado, el 2.5 micra, es gravísimo, porque eso lo inhala y se anida en los alveolos. Y cuando tiene gripa, forma un cóctel con las bacterias o los virus, y ese cóctel es fatal, porque de allí se desarrolla una neumonía, una pulmonía, y ya es muy difícil de controlar, sobre todo en las personas mayores y en los niños. Ahora, Capitán Pérez, para terminar, dada su experiencia en los bomberos, muchos años en los bomberos, 34 años, ¿cuáles son las recomendaciones que le hace a las empresas que manejan este tipo de insumos? Bueno, que tomen todas las medidas necesarias, todas las medidas para prevenir de manera preventiva, basados en la normatividad, las normas NFPA y todas las que conllevan a exigir que deben cumplir con los sistemas avanzados, sobre todo los sistemas de redes de contraincendio. ¿Y qué pudo haber originado el incendio? De pronto, por descuido, una falla, pero de verdad que no tenemos hasta ahora determinadas las posibles causas. Esperemos a ver para hacer una investigación, porque se van a hacer unas investigaciones a fin de determinar las causas. Al comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, capitán Jaime Pérez, y al presidente de la Sociedad de Ingenieros Químicos del Atlántico, Osvaldo del Castillo, le agradecemos su presencia en Consultorio Jurídico esta noche.
para darle información, sus opiniones y su punto de vista sobre este hecho que enlutó una familia antes de Navidad, la muerte del bombero Javier Solano, y causó un gran impacto ambiental y económico, inclusive, en la ciudad de Barranquilla. A ustedes, televidentes, gracias por estar con nosotros este año. Nos vemos en enero con más consultorios jurídicos. Oscura soledad estoy viendo yo, la misma soledad de tu sepulcro, papá. Y es que tú eres este amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Pero como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano vamos a estar contigo para seguir